Sientes ese hormigueo helado que te sube desde las puntas de los dedos hasta las muñecas justo a las 3 de la mañana, como si 1000 agujas diminutas te estuvieran cosiendo la piel por dentro mientras intentas descansar. No es algo de hoy, llevas meses despertando con esa rigidez pesada, sintiendo que tus manos ya no te obedecen y que cada día pesan más que el anterior. Ya probaste frotarte con alcohol, usaste compresas calientes y hasta compraste esos calmantes genéricos, pero nada funciona. Lo que no sabes es que ese dolor no es tu enemigo, sino el único mensajero de una verdad que intentan ocultarte. En los próximos minutos entenderás qué está pasando realmente y por qué tu silencio es el plan perfecto de alguien más. Mi nombre es Manuel Salvador Benítez, un ingeniero civil jubilado de 71 años que dedicó su vida a calcular estructuras capaces de resistir terremotos, sin imaginar que mi propio hogar se desmoronaría desde adentro. Durante 4 décadas, esta casa en Coyoacán fue un santuario compartido con mi amada Marta, cuyo recuerdo todavía flota en el aire con el aroma dulce de su perfume de lavanda y el tintineo constante de su cuchara contra la porcelana cada mañana. Su ausencia, ocurrida hace apenas 3 años tras una batalla silenciosa contra el cáncer, dejó un vacío estructural en mi alma que ninguna mezcla de concreto podría rellenar jamás, convirtiéndome en un náufrago dentro de mis propios muros. Mi hijo Alejandro y su esposa Estefanía se mudaron poco después del funeral, transformando mi rutina en un ejercicio de invisibilidad mientras me relegaban al pequeño cuarto de servicio al fondo del jardín. Mis días transcurren limpiando mi antiguo compás de precisión y revisando planos obsoletos, intentando mantener la agudeza mental que Estefanía insiste en que he perdido definitivamente por la edad. Antes de profundizar en esta traición, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles que escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy. Recuerden que, aunque esta historia refleja realidades dolorosas, algunos nombres y detalles han sido ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados en este drama familiar. Todo comenzó una tarde de lluvia, el 12 de noviembre de 2024, cuando encontré un sobre amarillo tras la enciclopedia de hidráulica en la biblioteca que Estefanía reclama como suya. Al abrirlo, vi una notificación a nombre de Marta sobre un fondo de inversión que yo creía cancelado por falta de liquidez, según me aseguró mi hijo Alejandro. El documento detallaba un retiro de $15,000 realizado 2 meses después del funeral, algo imposible si mi esposa ya no estaba y yo no recordaba haber autorizado movimiento alguno. Intenté convencerme de que era un error administrativo del banco o una deuda pendiente, pero ese vacío en el estómago me advertía que la lógica no alcanzaba para explicar tal hallazgo. El martes siguiente, a las 3 de la tarde, escuché a Estefanía hablar por teléfono sobre un tal notario Ramírez y una donación de dominio que requería una firma adicional para ser irrevocable. Mencionó mi supuesta demencia senil como la clave para acelerar el proceso ante el registro público, usando un tono gélido que nunca empleaba frente a mí. Al confrontarla minutos después sobre el retiro bancario, ella sonrió con condescendencia y me entregó mis pastillas de donepezilo, recordándome que mi memoria era un cristal roto que ella debía reconstruir con paciencia. Fue en ese instante de humillación calculada cuando una sospecha sin nombre comenzó a germinar. Mi olvido no era una enfermedad, sino un guión escrito por manos ajenas. El 14 de noviembre de 2024 decidí aplicar mi rigor de ingeniero a mi propia vida, registrando cada dosis de medicamento en una libreta oculta bajo el colchón. Noté que las cápsulas de donepezilo que Estefanía me entregaba a las 8 de la noche tenían una textura ligeramente distinta a las originales que guardaba de mi tratamiento anterior. Al revisar el frasco con una lupa de precisión, descubrí que el sello de seguridad estaba roto y que los miligramos no coincidían con la receta del Dr. Vargas del 15 de agosto. No era un error de farmacia, sino una sustitución deliberada para mantenerme en un estado de neblina mental constante, eliminando mi capacidad de reacción ante sus movimientos legales. Aprovechando que Alejandro y Estefanía salieron a cenar a las 9 de la noche, accedí a la computadora de la biblioteca usando mi antigua clave de red corporativa. En la papelera de reciclaje encontré archivos PDF borrados con fecha del 22 de octubre, correspondientes a mi cuenta de ahorros en Banamex que supuestamente estaba congelada. Los estados de cuenta mostraban transferencias sistemáticas de $3,000 mensuales hacia una cuenta desconocida bajo el concepto de mantenimiento patrimonial. Al cruzar estos datos con mis recibos de jubilación, comprendí que no solo me estaban quitando mi espacio físico, sino que estaban drenando mis fondos de retiro con una precisión técnica que me helaba la sangre por su frialdad.
El viernes, 17 de noviembre, encontré un borrador de contrato escondido entre los viejos planos estructurales de la cimentación de la casa. El documento, redactado con un lenguaje legal agresivo, mencionaba una supuesta incapacidad cognitiva declarada ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México el pasado septiembre. Lo más perturbador no era el texto, sino una fotocopia de mi firma que lucía extrañamente trémula, como si alguien hubiera intentado imitar un pulso débil que yo todavía no poseía. Era la primera prueba física de una conspiración que iba mucho más allá de un simple malentendido familiar. Estaban construyendo un expediente legal para declararme muerto en vida mientras yo seguía respirando bajo este mismo techo. Necesitaba ayuda externa y llamé a Hugo Martínez, un antiguo contador forense con quien compartí proyectos de infraestructura durante 2 décadas y cuya lealtad conocía de sobra. Nos reunimos discretamente en un café pequeño de la calle Francisco Sosa el lunes siguiente a las 10 de la mañana para evitar sospechas. Hugo, con su habitual mirada analítica, revisó las copias de los movimientos bancarios y los borradores que yo había logrado rescatar de la basura de Estefanía. Su rostro se ensombreció al notar un detalle que yo había pasado por alto. El sello digital utilizado en las transferencias pertenecía a una terminal de punto de venta registrada a nombre de una empresa constructora fantasma vinculada a deudas de juego. Hugo me explicó que mi hijo Alejandro no era simplemente una víctima pasiva de la ambición de Estefanía, sino que estaba hundido en una espiral de deudas por apuestas ilegales. Según el rastro financiero que Hugo comenzó a rastrear, el retiro inicial de $15,000 de la cuenta de Marta fue utilizado para cubrir un pagaré vencido el 18 de junio de 2024. La revelación de que mi propio hijo había saqueado el legado de su madre para pagar su vicio fue un golpe más doloroso que cualquier desprecio de mi nuera. La red se extendía hacia prestamistas peligrosos que ahora veían mi propiedad en Coyoacán como la garantía definitiva para saldar los pecados de Alejandro. La investigación de Hugo reveló que el notario Ramírez, mencionado por Estefanía en aquella llamada telefónica, tenía un historial de sanciones administrativas por validar escrituras de donación fraudulentas en casos de adultos mayores. No se trataba solo de mi familia política, sino de una estructura organizada que incluía a un funcionario público dispuesto a sellar mi destino por una comisión bajo la mesa. Hugo descubrió que ya existía un folio real preventivo en el registro público de la propiedad, indicando que el proceso de transferencia de dominio estaba a punto de completarse de manera irrevocable. Estaban a solo un paso de dejarme legalmente en la calle, usando la autoridad del Estado para validar un robo ejecutado dentro de mi santuario. La tercera revelación llegó cuando Hugo encontró el número de póliza de un seguro de vida internacional que Marta había contratado silenciosamente años atrás, valorado en $200,000. Descubrimos que la beneficiaria original seguía siendo yo, pero Estefanía había iniciado un trámite de cambio de titularidad alegando que yo era un paciente de Alzheimer terminal incapaz de gestionar activos. La codicia de mi nuera no tenía límites y el riesgo para mi integridad física se volvió alarmante, pues yo era el único obstáculo vivo entre ellos y una fortuna que resolvería todas sus miserias económicas. Ya no se trataba solo de la casa, mi propia vida era ahora un pasivo que ellos necesitaban eliminar para cobrar el botín final. Comprendí que cada cena que compartía con ellos podía ser mi última comida y que mi aparente demencia era el escudo que me mantenía a salvo mientras ellos esperaban el momento legal oportuno. Tuve que perfeccionar mi actuación de anciano confundido, permitiendo que Estefanía me guiara del brazo mientras yo, internamente, calculaba cada movimiento de defensa como si fuera el diseño de una presa de alta tensión. Hugo me advirtió que los acreedores de Alejandro estaban perdiendo la paciencia y que el 25 de noviembre sería la fecha límite para entregar la propiedad como pago. El tiempo se agotaba y el enemigo dormía en la habitación de al lado, vigilando mis sueños mientras afilaba las garras para el zarpazo definitivo. Ahora que las piezas de este rompecabezas de traición están sobre la mesa, necesito que se detengan un momento y me den su opinión sincera sobre lo que harían en mi lugar. Si estuvieran descubriendo que su propio hijo los está vendiendo por deudas de juego, ¿intentarían salvarlo o buscarían justicia sin importar el lazo de sangre que los une? Por favor, comenten con la palabra justicia si creen que debo actuar con todo el peso de la ley, o con la palabra familia si piensan que debería darle una última oportunidad a Alejandro. Esta decisión es el dilema más grande de mi vida, porque lo que estoy a punto de descubrir sobre el seguro de Marta cambiará nuestra percepción de la maldad. Hugo y yo nos reunimos el miércoles, 20 de noviembre en una vieja bodega que solía ser mi centro de operaciones técnicas.
Él había logrado interceptar un correo electrónico enviado desde la computadora personal de Estefanía a un destinatario identificado simplemente como de Vargas. Al abrir los archivos adjuntos, mi corazón se detuvo al descubrir mi propio historial clínico manipulado con fechas futuras y diagnósticos de demencia irreversible que yo jamás recibí en mis consultas oficiales. El doctor Vargas, el hombre en quien confié la salud de Marta y la mía durante 15 años, no era una víctima del engaño, sino el cómplice médico de mi entierro civil. Cada consulta grabada era una trampa para validar mi supuesta incapacidad mental. La red de traición se extendía como una mancha de aceite sobre un plano de cimentación, revelando que el fraude no terminaba en el consultorio médico ni en la notaría. Hugo descubrió que Estefanía había trabajado anteriormente como secretaria en el bufete que ahora representaba a la constructora fantasma interesada en mi terreno. Todo estaba conectado, el médico validaba mi locura, el notario sellaba la donación falsa y la empresa esperaba el momento exacto para demoler mi hogar y construir un complejo de departamentos de lujo. Me di cuenta de que mi vida no valía nada frente a la plusvalía de este suelo en Coyoacán y que Alejandro era solo el peón útil que entregaba las llaves del reino. El rastro de dinero nos llevó a una revelación aún más sombría el jueves por la mañana, cuando Hugo rastreó los pagos de la empresa constructora. No solo estaban financiando las deudas de juego de Alejandro, sino que también estaban pagando las mensualidades de una lujosa suite en una clínica psiquiátrica privada en las afueras de la ciudad. El nombre del paciente registrado para el ingreso del 26 de noviembre, solo un día después de la fecha límite de los acreedores, era Manuel Salvador Benítez. Estaban preparando mi desaparición física definitiva bajo el disfraz de una internación por seguridad, donde el aislamiento absoluto me impediría cualquier contacto con el mundo exterior para siempre. Regresé a la casa sintiendo que las paredes que yo mismo diseñé se cerraban sobre mi cuello como una soga invisible de concreto. Mientras fingía buscar mis anteojos en la biblioteca, noté un pequeño destello negro entre los libros de cálculo diferencial que Marta tanto cuidaba. Era una microcámara de vigilancia instalada con una precisión que delataba la paranoia de Estefanía, quien ahora monitoreaba cada uno de mis movimientos y suspiros. El riesgo ya no era una posibilidad legal en un papel, sino una presencia física constante que invadía mi intimidad más profunda. Sabía que un solo error en mi actuación de anciano confundido podría acelerar su decisión de silenciarme antes de tiempo. La tensión en la casa alcanzó un punto de ebullición el viernes, 22 de noviembre durante la cena, cuando Alejandro ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Estefanía, por el contrario, mostraba una confianza gélida mientras servía una sopa que desprendía un olor químico metálico que mi olfato de ingeniero detectó al instante. Ella comenzó a hablar sobre lo difícil que sería para mí adaptarme a un nuevo entorno más seguro y cómo la venta de la casa era un acto de amor para garantizar mis cuidados médicos especializados. Sus palabras eran caricias envenenadas destinadas a quebrantar mi voluntad, recordándome que el tiempo se agotaba y que ellos ya no sentían la necesidad de ocultar su desprecio. Esa misma noche, mientras ellos dormían, logré entrar en el despacho de Estefanía y encontré una carpeta roja titulada Protocolo de Custodia Total. Dentro había una orden judicial prefirmada que me declaraba un peligro para mí mismo y para terceros, basándose en testimonios falsos de vecinos pagados. Habían fabricado incidentes donde yo supuestamente dejaba el gas encendido o caminaba desorientado por la calle en pijama, creando un expediente de negligencia que ningún juez pondría en duda. Comprendí que la libertad que tanto valoré durante mi carrera profesional estaba a punto de ser reemplazada por una celda de lujo pagada con el dinero que Marta ahorró con tanto esfuerzo para nuestro retiro. El sábado, 23 de noviembre, la amenaza se volvió física cuando encontré un frasco vacío de un potente sedante de uso veterinario en el bote de basura del jardín. Mi boca se secó al darme cuenta de que las náuseas y el mareo que experimenté la tarde anterior no eran producto del estrés, sino de un ensayo de dopaje. Estefanía no planeaba llevarme consciente a la clínica, quería entregar un bulto dócil y babeante que no pudiera articular una sola palabra coherente ante los médicos de turno. Mi propia cocina se había transformado en un laboratorio criminal donde mi nuera experimentaba con la dosis exacta para anular mi conciencia sin llegar a matarme todavía. Hugo me llamó por un canal seguro para darme la noticia que terminaría de destruir los últimos fragmentos de mi corazón de padre. No solo Alejandro era cómplice, sino que él mismo había sugerido usar la póliza de Marta para financiar el soborno inicial al notario Ramírez y al doctor Vargas. El seguro de vida que mi esposa contrató para protegerme en mi vejez se había convertido en el capital semilla de mi propia destrucción por orden de mi único hijo.
Esta revelación elevó la conspiración a un nivel de maldad que superaba cualquier lógica matemática, dejando al descubierto una red de codicia donde la sangre no era más que un trámite burocrático carente de cualquier remordimiento. Lo que descubrí después de colgar con Hugo es tan aterrador que incluso ahora me cuesta encontrar las palabras exactas para describirlo frente a esta cámara. He encontrado una grabación oculta donde Estefanía y el doctor Vargas discuten sobre la verdadera causa del fallecimiento de mi amada Marta hace 3 años. Si ustedes son personas sensibles o prefieren mantener la imagen sagrada de la lealtad familiar, les sugiero que abandonen este relato ahora mismo, porque lo que viene es perturbador. El velo ha caído y la verdad sobre aquella noche en el hospital es algo que nadie debería escuchar jamás. ¿Están preparados para conocer el secreto final de mi nuera? Al reproducir el archivo oculto en la vieja computadora de Estefanía, el sonido de la estática me perforó los oídos hasta que escuché su voz, gélida y calculadora, hablando con el doctor Vargas sobre la noche del 14 de octubre de 2021. Siento una náusea violenta que me dobla por la mitad, mientras mis pulmones parecen colapsar bajo una presión atmosférica imposible de medir. No fue el cáncer de Marta lo que la detuvo aquella madrugada fría en el hospital, fue una sobredosis de morfina administrada fuera de registro bajo la supervisión directa de mi nuera. Mis dedos se clavan en la mesa, dejando marcas profundas mientras el sudor gélido empapa mi camisa de lino desgastada. La traición no nació con los planos de la remodelación ni con las deudas de Alejandro, comenzó 3 años atrás, cuando decidieron que Marta valía más muerta que viva para cobrar los $200,000 de la póliza. Estefanía admite en la grabación que manipuló el gotero mientras yo dormía en el sofá de la sala de espera, creyendo ingenuamente que ella cuidaba el último aliento de mi amada esposa. Lo más devastador es escuchar la voz quebrada de mi hijo aceptando el botín apenas una semana después del entierro para saldar un pagaré vencido. Mi hogar no es solo una propiedad en disputa, sino la escena de un crimen atroz que ellos ocultaron bajo capas de mentiras. Ahora cada recuerdo del pasado se distorsiona bajo esta nueva luz sangrienta, revelando detalles que mi amor de padre decidió ignorar cobardemente. Recuerdo la insistencia de Estefanía por ser ella quien administrara los sedantes nocturnos a Marta y la mirada esquiva de Alejandro durante el funeral, como si el peso del ataúd estuviera sobre su propia conciencia y no sobre sus hombros. Ese amor ciego que sentí por ellos se retuerce en mi estómago, transformándose en una rabia fría y analítica que me devuelve la lucidez de mis mejores años. No puedo reconciliar la imagen del niño que cargué con el hombre que vendió la respiración de su madre por una apuesta clandestina. Se acabó el tiempo de la vulnerabilidad fingida y de las pastillas escupidas en secreto, mi mente de ingeniero ha diseñado la estructura final para demoler su ambición. Mañana a las 9, el notario Ramírez recibirá una visita que no espera, cargada con las pruebas que Hugo y yo hemos blindado legalmente para este enfrentamiento. Voy a recuperar mi hogar, mi nombre y la dignidad de Marta usando cada recurso técnico, sin que me tiemble el pulso al verlos caer ante el peso de su maldad. Antes de que ejecute mi plan final de justicia, necesito saber si sigues aquí conmigo tras este horror. Comenta la palabra presente si estás listo para presenciar el juicio definitivo. A las 10 en punto del 25 de noviembre, llegué a mi casa escoltado por 2 agentes de la Fiscalía y Hugo Martínez, quien portaba el maletín con las pruebas digitales irrefutables. Estefanía desayunaba tranquilamente en la terraza, luciendo esa sonrisa de triunfo que pronto se marchitaría ante la presencia de la autoridad judicial competente. El aire estaba cargado de una electricidad estática, similar a la que precede al colapso de un edificio mal calculado en sus cimientos estructurales. Sin mediar palabra, extendí sobre la mesa de cristal la revocación inmediata de cualquier poder legal y la orden de inspección técnica que invalidaba sus mentiras sobre mi salud mental. Era el momento de demoler su castillo de naipes definitivo. Estefanía intentó arrebatarme los documentos mientras gritaba desesperadamente que yo era un anciano demente que necesitaba ser internado de inmediato en la clínica psiquiátrica más estricta del país. Sin embargo, Hugo abrió su computadora y proyectó en la pantalla del comedor los registros detallados de las transferencias bancarias de la póliza de Marta hacia las cuentas de los acreedores de Alejandro. Los agentes de policía observaban con atención profesional mientras las manos de mi hijo comenzaban a temblar violentamente, revelando su debilidad moral frente a la evidencia financiera irrefutable del saqueo patrimonial sistemático. Les informé fríamente que el notario Ramírez ya había sido detenido en su oficina de la calle Ámsterdam por falsificación de documentos públicos y asociación delictiva organizada. Al verse acorralada,
La máscara de Estefanía se rompió por completo, dejando salir una rabia volcánica que superó cualquier cálculo de decencia humana que yo hubiera proyectado inicialmente. Gritó que Marta siempre había sido un obstáculo para sus sueños de grandeza y que merecía morir por aferrarse a una fortuna que ya no podía disfrutar adecuadamente. En su delirio de omnipotencia, confesó haber manipulado las dosis de morfina aquella noche fatal, creyendo que el silencio del cementerio compraría su libertad financiera para siempre. Alejandro cayó de rodillas, sollozando como el niño asustado que nunca dejó de ser realmente, mientras la confesión espontánea de su esposa quedaba grabada en las cámaras corporales de los agentes presentes en el lugar. El oficial al mando procedió al arresto inmediato de ambos, leyéndole sus derechos constitucionales mientras el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas marcaba el final de su cruel tiranía doméstica. Estefanía fue trasladada bajo cargos de homicidio calificado, fraude procesal y abuso contra adultos mayores, delitos que sumaban una pena potencial de 50 años de prisión efectiva en Santa Marta, Acatitla. Alejandro fue imputado por complicidad y robo de legado familiar, enfrentando una condena mínima de 15 años sin fianza debido a la extrema gravedad de los hechos probados. El doctor Vargas también fue detenido en su consultorio, retirándosele su licencia médica de forma permanente por negligencia criminal, falsedad en diagnóstico y corrupción profesional absoluta e imperdonable. El proceso legal fue implacable, logrando la restitución total de los $200,000 de la póliza de seguro y la cancelación inmediata del folio preventivo fraudulento sobre mi propiedad. La constructora fantasma fue disuelta por las autoridades financieras y sus activos fueron congelados para pagar las indemnizaciones correspondientes por el intento criminal de despojo patrimonial. Mientras veía cómo se llevaban a mi único hijo en la patrulla, sentí un peso inmenso desprendiéndose de mi espalda, como si finalmente hubiera logrado estabilizar la estructura de mi vida cansada. La casa en Coyoacán volvía a ser mi santuario legítimo, libre de la presencia tóxica que intentó convertir mis recuerdos sagrados en una mercancía barata para saldar deudas de juego ilegales. Hugo me puso una mano firme en el hombro mientras los vehículos policiales se alejaban, dejando un silencio reparador que no había sentido en años de angustia. Entramos juntos a la biblioteca, donde el sol de la tarde iluminaba el polvo que bailaba sobre los libros de ingeniería que Marta tanto amaba y protegía. Vi un pequeño brote verde creciendo en una maceta que Estefanía había descuidado, un símbolo de resistencia que espejeaba mi propia reconstrucción interna tras la tormenta de traición. Aunque el dolor de la pérdida de mi hijo era una grieta profunda en mi cimentación, la justicia había levantado un muro de protección absoluto que nadie volvería a vulnerar jamás bajo este techo de libertad. Han pasado 8 meses desde que el silencio volvió a ser un derecho y no una condena. Mi casa en Coyoacán ya no exhala traición, sino el aroma a lavanda que Marta amaba tanto. He restaurado los cimientos de la biblioteca y plantado un nuevo jardín de azaleas, donde paso mis tardes leyendo planos por puro placer intelectual. Cada mañana tomo mi café en la taza de porcelana que ella tanto cuidaba, sintiendo que su presencia protege cada rincón de este santuario recuperado. El domingo visité su tumba para susurrarle que el honor ha sido restaurado y que mi mente sigue siendo tan firme como las columnas que sostienen este techo. La herida de Alejandro permanece, pero ya no sangra. Ahora te hablo a ti, que me acompañaste en este laberinto de sombras. Nunca permitas que el afecto nuble tu juicio técnico ante la vida. La lealtad ciega es el terreno donde la codicia siembra sus peores espinas. Mi pecado fue confundir el amor de padre con la impunidad absoluta, olvidando que el hierro más fuerte tiene puntos de ruptura. Como enseña la fe, la verdad siempre nos hace libres, aunque el precio sea la soledad. Si este relato te conmovió, por favor, comenta tu opinión, comparte esta advertencia y suscríbete al canal. Los nombres han sido ficcionalizados por privacidad, pero el dolor y la justicia aquí narrados son un espejo real de la naturaleza humana.